Esto es Esto es Esto es, Esto es esto es, Esto es Esto es, Esto es Esto es esto es, Esto es Opiniones Meméticas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de Opiniones Meméticas, este programa que compartimos con Mariano Chalaquian para La Batea y para el canal de Comiqueando, donde charlamos sobre temas que tienen que ver con el mundo del cómic y que se basan en esas opiniones o esas cosas que todo el mundo escuchó alguna vez y no sabemos bien si estamos de acuerdo o no, pero a veces las repetimos, incluso como loritos, sin ponernos a analizar hasta dónde se sostienen. Pero la idea del programa es eso, es analizar hasta dónde se sostienen, debatirlas, ponerlas arriba de la mesa, diseccionarlas de alguna manera y ver a dónde llegamos. ¿Cómo está, Mariano? Muy bien, muy bien. Vos sos consciente, ¿no? De que en esa definición donde hay un emisor original de la opinión memética, en el mundo del cómic tenés varias. Que fuiste tirando en el Sí. tiempo y la fueron apropiando. Y hay gente que las repite y gente que no, obviamente. Sí, Y sí, yo por también supuesto. repito cosas que escucho por ahí porque nadie está Pero, exento, ¿no? en el trabajo que hicimos en la batería detectamos que tenés muchas repetidoras. Tenés más repetidora que Continental. Eh, te lo remato en una palabra, me chupo un huevo. O sea, Ok, yo no digo lo que digo para que venga otro y lo repita. Digo lo que digo porque es lo que pienso. Fin. claro. Y lo haces con la suficiente vehemencia como para... Y sobre todo con honestidad, o sea, ninguna de mis opiniones tienen que ver con un rédito económico, digamos, son cosas que yo pienso, a veces totalmente impopulares, a veces lapidarias, y son las que pienso, y lo digo por eso, no porque me convenga por X motivo, digamos, no me conviene nada aún nunca. Me conviene gastar plata en otra cosa que no sean historieta, para no estar condenado a la indigencia toda mi vida. Hay una opinión memética del mundo audiovisual de Netflix que dicen que convierten a todos los personajes en afrodescendientes. Y se hacen muchos memes, efectivamente, Sí. con eso. No todos. Digo, lo que hace Netflix, me parece a mí, es equiparar un poco, que no sean todos blancos, digamos, ¿no? Claro. Entonces, si vos lees historieta anterior a 1970, no hay negros. No hay negros. O sea, para que Ujú. aparezcan negros se tienen que perder los personajes en África. Y siempre se llaman Black algo cuando aparecen. Los Como si no me diera cuenta. Claro, los negros aparecen solo cuando los personajes van a África, ¿viste? En los grandes centros urbanos de todo Occidente no había un puto negro antes de 1970. Bueno, entonces si vos tomás una ficción que está escrita antes de 1970, obviamente para ayornarla le tenés que poner negro, porque si no, ¿en qué planeta transcurre esto? Que no había negro. Es raro, pero bueno. Pero bueno, A veces se pasan de rosca, me imagino, ¿no? Y habrá personajes que no tienen un choto que ver, que de pronto te los convierten en negros para darle laburo a actores negros, no sé para qué. sí, hubo una tendencia incluso a provocar a los reaccionarios con Claro. eso. Bueno, si te dejas provocar, más fácil no verlo, ¿no? En el mundo del cómic hay, por ejemplo, yo tengo una detectada de las que difundiste vos, que gracias a Dios, Marcelo Iglesias en vida te la discutí un montón, que es que la precrisis debe ser una boñiga. La precrisis de DC es muy floja comparado con lo que viene después, claro. Sí, se lo discuto a Marcelo, a todos los que vengan. Si leíste mucho Bronze Age e incluso Silver Age, te vas a encontrar con productos muy inferiores a lo que hizo DC de Crisis en adelante, muy inferiores. Comentamos el otro día con Gus Casals y Fede Velasco en un podcast de Comiqueando que a partir de Crisis DC tiene como una época de gloria de 3 o 4 años donde no había prácticamente títulos malos, y eso lo trasladás a los 60 o a los 70 y no se puede, porque la gran mayoría de los títulos no están ni en pedo a ese nivel. En esa época, de tu generación de lectores, reingresan Gus y Fer Festino. A ambos se lo he escuchado. Con Crisis yo reingresé Sí. a leer. Sí, y Marcelo creo que también, Marcelo... Sí, no se lo escuché decir, o por ahí no lo admitió públicamente, Sí. pero hay como que reingresan a partir de ese momento. Sí, bueno, fue Muy relevante. estuvo bueno darle la bienvenida a gente que volvía, a los que nunca nos fuimos, digamos. Decía, mira, volvieron todos estos. Sí. Los nuevos lectores muchas veces son reingresados. Puede ser.
Sí, sí, yo dejé de leer cómics de superhéroes muy poquito, 1 año y pico, 2, cuando me se ve muy mal con el cómic europeo, ¿viste? Sí. Acá se conseguía en todos lados la Totem, la Creepy, la Zona 84. Bueno, ahí dije, pon la poca guita que tenía en ese momento, porque yo tenía 15 y 16 años, la puse ahí. Y recién, cuando casi cumpliendo 17, volví a leer superhéroes y me enganché un montón. Pues estábamos a medio de los 80, ¿no? Estaba muy picante. Claro, el tema superhéroes, se estaba poniendo bien. Sí, sí, de pronto había cómics de superhéroes que no te faltaban el respeto. Va a venir una opinión memética Bueno. con eso. Pero vamos a empezar como lo habíamos ordenado originariamente. Dale, vos vas tirando los temas y los vamos conversando. Batman es el mejor superhéroe porque al no tener poderes es más humano. La gente hace sus... Es una opinión memética. Gus Casals sí. en Alfred Pennyworth dedica prácticamente un capítulo entero a decir, boludo, Batman es un superhéroe porque hace cosas que vos no podrías, en esa fantasía de poder que tiene muchos de decir, si me entreno lo suficiente y me pongo el traje y consigo el equipamiento, podría ser Batman. Sí, yo creo que sin dudas Batman es un superhéroe. Hay gente que dice que si no tenés superpoderes no sos un superhéroe. Yo creo que Batman es un superhéroe. Ahora, hay un montón de superhéroes sin poderes. Uh-huh. Entonces, que no tener poderes te haga más humano puede ser. Ahora, que te haga mejor, Sí. no sé. O sea, ¿por qué sos mejor que Green Arrow? Si Green Arrow no tiene poderes. ¿Entendés? ¿Por qué ¿Por qué sos mejor que The Question? Si The Question no tiene pensás poderes. que Batman ha pegado tanto? Ah, Le lleva años luz al resto. pero sí, obvio. En materia de obvio. ventas, de Vos interés. pensás en superhéroes y jugatoria. Batman es absolutamente inescapable, es la gran referencia. El otro día Mark Waid, viste, subió un videito diciendo, no existe ningún otro personaje de ficción en la historia de la humanidad del que se hayan contado más historias de las que se contaron con Batman. Sí. No existe. No. Olvídate, Sherlock Holmes, Hércules, no sé, quién, el Rey Arturo, todos son Pichi al lado de Batman. No existe. Batman es el personaje de ficción del cual se han contado más historias en la historia de la humanidad. Bueno, recomendamos lo que está haciendo Wade en su Instagram porque está subiendo videos bastante interesantes, Sí, convenciones. tiras polémicas, tira muy muy buena data. Y bueno, es un dato incontrastable el que tira Wade, ¿no? Es así. Ahora, ¿por qué Batman pegó lo que pegó? Bueno, es como muy complejo de analizar. Yo creo que tiene que ver con la iconografía del personaje, Uh-huh. el tema de vincularlo con la noche, con la oscuridad y qué sé yo. El tema de que Batman sea un personaje tan versátil, ¿no? De que se pueden hacer infinitas iteraciones. Puedes hacer un Batman en joda, como la serie de Brave and the Bold, o como la serie de Adam West. Puedes hacer un Batman muy dark. Puedes hacer Batman en distintas épocas históricas. Puedes hacer un Batman más de espionaje, un Batman más de artes marciales, un Batman más de detective, un Batman más superheroico que luche contra supervillanos más estridentes y más poronga. O sea, es como que no hay límites para las miradas a través de las cuales podés ver a Batman, ¿no? Los prismas a través de los cuales podés ver a Batman. Puede ser un personaje trágico, puede ser un personaje que te inspire, puede ser un personaje paternal, viste, que tenga su Batman Family alrededor, puede ser un solitario mal llevado que se da de hostias con los otros superhéroes porque no se fuma ninguno, por paranoico, por enroscado. Bueno, tenés un montón de cosas que se pueden hacer con Batman y se han hecho prácticamente todas, ¿no? Sí, casi que no quedan. Casi que no quedan. Yo, como diría Horacio Pagani, yo le daría un descanso, ¿no? O sea, Claro. dejaría de robar con Batman 2 años, 3. Pero evidentemente hay algo en ese personaje que seduce al público, el tema de que tenga una ciudad ficticia que vaya mutando al ritmo de los autores que escriben sus historietas, ¿no? Una ciudad que en algún punto de fines de los 70 se convirtió en un sinónimo de corrupción y crimen y mala leche. Entonces vos sabés que si la historia transcurre en Gotham va a haber mafias, va a haber villanos y la policía va medio casi mirar para otro lado. Sí. Y todo va a depender de los justicieros enmascarados, como en este caso Batman y sus aliados. Entonces hay como muchas aristas copadas para explorar desde la mitología del personaje que se fue construyendo obviamente a lo largo de muchas décadas y con el laburo de muchos autores, ¿no? Es una estructura piramidal la de Batman, no una estafa piramidal, una estructura donde cada uno construye arriba de lo que construyó el otro, ¿no? Muy pocas veces vino alguien con los huevos a decir, bueno, todo esto quedó afuera.
¿no? Fue en el 86, cuando después de Crisis se relanza Batman y dice, bueno, todas estas peleas ridículas contra alienígenas, villanos, payasos, todo esto de los 50, no pasó. Listo, chao. Volvamos a este tipo de historias, pero después se fue ampliando de nuevo. Otra vez. Y después volvieron, no te digo los alienígenas, pero villanos, payasos, un montón. Sí, un montón. Y alienígenas también. Alienígenas En el también. último tiempo, Batman, como centro comercial de la editorial, en los eventos es definitorio, y en Crisis en Tierras Infinitas no tiene rol No, prácticamente. no existe. Tiene apenitas más que Hal Jordan que no aparece. Sí. Entonces, efectivamente es medio ineludible. En 2025 DC ha tenido una recuperación en ventas enorme en relación a Marvel. Yo no sé si es que DC vendió mucho más, sino que Marvel se desplomó. DC debe haber vendido un poco más y se comió el top 10 porque Marvel se fue a la B. Lo vendió más, ¿eh? Ya sé, por eso Sí. te digo, vendió un poco más. Parece que hubiese vendido muchísimo más porque lo comparás con Marvel, que se fue al descenso Sí, abruptamente. tremendamente. Sí, sí. Y en ese dominio es prácticamente todo Batman. No es, Superman ha tenido muchos títulos en el último año, principalmente. El impulso de una película, ¿no? Claro. Y aún así no entra en el top No 10. entra en el top 10. No, es Todo es Batman. Todo es Batman. Entonces, es muy dominante. Se ve que algún análisis que me había hecho Pato Oliver era que era muy primario, que el diseño tiene como que termina condensando mucho. Y David Alabarces, organizador de una convención ahí en Rosario, me decía, a los chicos les veo que tienen primero Batman. Y vos decís, pero sí, la oscuridad, todo, Gotham mafiosa, ¿cómo los atraes con Batman? Le sacan Batman Lego Movie, el de Navidad de Batman que tiene a Damian ahí dando vueltas. Entonces, realmente es un personaje que da para mucho, pero también atrae inmediatamente al público. Sí, yo creo que iconográficamente la figura de Batman es muy atractiva. Es muy atractiva. No es un chabón con capa, es mucho más que un chabón con capa, ¿no? Y una máscara. O sea, tiene una impronta visual muy poderosa, muy pregnante. Es un ícono absolutamente reconocible a nivel global. Probablemente, no sé, más que Mickey, más que Papá Noel, no sé. Sí, a ese nivel. O sea, a ese nivel. Es un ícono gráfico de un poder enorme. Sí, lo de Superman es mucho más básico y sobre esa base han trabajado todos los demás superhéroes, pero sobre Batman han intentado algunos y no se llega, no alcanza. No, yo creo que el hecho de que Batman no tenga poderes y que sea, rompiendo todos los límites de la verosimilitud, un humano, no lo hace mejor. Son otras cosas los que en todo caso lo hacen mejor. Ha ligado autores. Ha ligado autores, sí, ha ligado autores muy buenos. Ha ligado De riesgo. una manija promocional por parte de la editorial muy importante, una libertad creativa para hacer cosas como la serie de Adam West, que en ese momento era absolutamente rupturista. Le dijeron háganla, no hay problema. Legends, por ejemplo, la serie Legends. Legends of the Dark Knight. Sí, tenés un arco que es una novela prácticamente aislada, que puede ser un número, dos números, encima tienen esa libertad, que es espectacular, y no se animan mucho a hacer eso con los personajes. Sí. No sé si es porque no traen tanto autores, porque vos ahí tenías todo el abanico autoral, mucho riesgo también artístico con Batman, que con otros personajes no se han tomado. Sí. Y al final es primero huevo la gallina, me parece en eso. Sí. La serie animada del 92 también fue una bomba atómica. Sí, eso fue tremendo. Que además se aprovechó muy bien desde la historieta, haciendo muy buenas historietas con esa misma estética. Tim Burton, o sea, un montón de cosas. Todos riesgos artísticos. Eso es lo que convoca o llama la creatividad de una forma que se ve que el resto de los personajes no. Sí. Yo, si me preguntás a mí, yo medio que estoy podrido de Batman, pero tampoco puedo escapar a Batman. O sea, todos los años sale algo de Batman que yo quiero leer. Sí. ¿No? Una graphic novel, un one shot, una miniserie de Black Label, alguna garcha de Batman siempre me invocan. Absolute Batman, ¿leíste? Leí los 3-4 primeros. ¿Qué te pareció? Me pareció que se parece demasiado al Batman real.
Real, al Sí. Batman de la continuidad. Al Batman principal. oficial, sí, al Batman canónico. Sí, sí, me parece que se parece demasiado. Me parece que tendrían que ir mucho más al carajo si estás haciendo un universo nuevo. Ujú. Acá Más adelante se va al carajo. me parece bien. Pero eso tendrían que hacer. O sea, no anclarse tanto al Bruce Wayne, qué sé yo. Está bien, acá es otro Bruce Wayne, pero es como que Sí. tiene demasiado en común con el universo del que te querés despegar. Claro. Sí, es bastante. Pero fue un furor. Sí, no, y es un furor, y cada vez vende más. Es una revista que no para de vender, que tracciona una cantidad de venta bestial. Es un hecho a analizar en el Sí, totalmente. Más para un autor que ya había hecho su versión de Batman, ¿entendés? Sí. Ya te había vendido 52 mil ejemplares de sus 52 fucking números de Batman. Entonces vos ya sabés cuál era Batman para Scott Snyder. Los eventos, además. Porque Claro. yo refería a Metal y Death Metal, claro. a la centralidad de Batman Sí. en el universo DC. Esos dos eventos. Sí, no, Death Metal es totalmente de Wonder Woman. ¿eh? Ah, es verdad, perdón. Batman es un Metal. convidado de pie. Metal es todo Batman. Y Death Metal es mucho más Y Wonder después Woman. metió el de, que no me acuerdo el nombre, el que lleva al Joker en una botella, en un frasco. Ah, Ese también es sí. Scott Snyder. Me parece que sí, que es en un mundo devastado, ¿no? Sí, Sí, que no. arranca con esa fantasía de que Batman en realidad está en un loquero y Sí, son sí, todos, sí, sí, y después se va para otro lado. sí, 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 sí. También es de Scott Snyder, o sea, el Sí. tipo ha trabajado mucho sobre el personaje. Es cierto que ahora como que vuelve a algo más tradicional cuando se fue a Sí, la bosta anteriormente. sí, sí, sí. Pero bueno, nada, es un fenómeno a analizar. En cuanto a la opinión memética, sí. Last Night on Earth, me parece. Last Night on Earth, sí. En cuanto a la opinión memética, no creo que no tener poderes sea lo que lo hace mejor. Y lo de que es más humano está muy prendido con alfileres. Yo nunca vi a un humano hacer las cosas que hace Batman, Ujú. ¿no? Batman no duerme, no garcha, no come, no va a cagar, no se cansa, no quiere mandar todos a la puta que los parió en algún momento. Viste, los humanos hacemos esas cosas todo el tiempo. Para No se mí equivoca. es más aceptable para aquellos que le dan vergüenza a los superhéroes. O sea, un no lector de superhéroes acepta a Batman, Ay, no qué bueno. acepta a Green Lantern. Puede ser. Aparece Thomas Rey y la agarra Sí. ahí. Está buena esa idea, no la había pensado. Porque nunca pienso que a alguien le puede dar vergüenza leer superhéroes, porque si están bien escritos y bien dibujados te tiene que dar orgullo, no vergüenza. Pero sí, puede ser que sea más aceptable. Nolan, por ejemplo, que Sí. no le gustan los superhéroes, Bueno, dirige a Batman. Y no es un Porque le superhéroe. importa mucho la guita, pero también porque para él no es un superhéroe. No, claro, vos ves el Batman de Nolan, no es un superhéroe, es un ninja con plata. claro. Eh, Es esa la ruptura, me parece sí, también. el Batman de Nolan es que un... llama a la memética, ¿no? Claro. No a su éxito. No es el mejor por eso. ¿Lo aceptan personas que no le gustan los superhéroes a Batman? Eso es probable. Pero no sé si es porque no tiene poderes. Da más canchero. Da más canchero porque es un personaje que te lo pintan como infalible. Ujú. ¿No? Un tipo que siempre tiene un plan B, C, D, H, J. Bueno, Ujú. claro, es un capo, el capo en todas las disciplinas. Bueno, yo quiero ser así, pero no se puede, no es humano ser así. No es humano ser así. Es un superpoder ser así. Vamos a una nada que ver, porque Vamos. esta vez mezclamos. El Estado nunca bancó o subsidió ninguna iniciativa relacionada a la industria de la historieta nacional. Y ahora obviamente menos. Es una aclaración. Sí, yo te la parafraseo con el Estado nunca apoyó lo suficiente ninguna movida vinculada con el cómic nacional. Ujú. La única excepción que te puedo decir es Comicópolis. 3 años, 2013, 14 y 15, en los cuales el Estado Nacional puso a disposición de un festival de historieta internacional, no solo argentina, un dispositivo brutal, cultural, como era el de Tecnópolis, con una cantidad de gente mega capacitada para laburar y con un presupuesto que nunca se había visto Ujú. para algo vinculado a la historieta en nuestro país. Fuera de eso, no hubo apoyo ni a las editoriales, ni a los eventos,
quizás en Rosario, bueno, no sé si el gobierno de Santa Fe o el gobierno de la propia Municipalidad de Rosario Municipalidad de Rosario apoyó o apoya la movida de la crack, pero siempre menos de lo que debería, porque hay inversión privada también, si no, no cobrarían los precios de entrada que cobran. Y después, muy poco, ¿no? Muy poco. La Biblioteca Nacional, a partir del 2012, empezó a tener su sector dedicado a la historieta para reunir originales y publicaciones. Hermoso laburo del centro. Hermoso laburo que fue creciendo y que hoy es fundamental, ¿no? Y que además decís cómo se sostiene esto en un contexto como el actual, Mucho pulmón. de ir achicando todo lo que es la gestión cultural del Estado, que hoy sigue habiendo un centro de historieta en la Biblioteca Nacional, es un montón, es un Me parece que hay súper orgullo. tanto pulmón y tanto amor en eso que no importa la gestión de gobierno que venga, descubre que hay gente laburando. Ojalá sea esto que vos decís y ojalá estén blindados a los caprichos ajustadores de los gobiernos que se dedican solamente a ajustar. A mí me encanta el laburo que están haciendo, me parece genial. Pero por supuesto que nunca es suficiente, ¿no? Además es más barato que el apoyo a otros artes. Totalmente, sí, sí. No es un museo, no es No es una producción cinematográfica. no es una producción cinematográfica, no es una editorial, no es nada. O sea, vemos todo el tiempo la comparación con países donde el Estado sí se puso las pilas, ¿no? Sin ir más lejos, España, ¿no? España hay un premio nacional de cómic. O sea, Sí, tienen el día de la historieta, igual que nosotros. Sí. Lo pusieron después. sí, Y el Estado tiene actividades Sí, claro. alrededor de ese día. Nosotros no tenemos. Tenemos un día nacional de algo que no... que nadie le da pelota. Y además en España tenés otra cosa muy importante, que son las... ¿cómo se llaman estos gobiernos regionales? Las comunidades. No se llaman comunidades. Viste que está Sí, sí. Asturias, Galicia. Galicia, Cataluña. Sí, no me acuerdo. Tienen un nombre que no me acuerdo. Y los gobiernos de cada una de estas regiones tienen su apoyo propio a la historieta. Y en algunas de estas regiones directamente los gobiernos eligen proyectos para editar. E intervienen incluso en el mercado editorial. Acá nunca hubo exenciones impositivas si vos querías imprimir una revista de historieta o sobre historieta. Nunca hubo mayor apoyo si querías hacer una movida cultural de decir, bueno, te damos el Centro Cultural Pindonga para que hagas lo que quieras. Nunca hubo una cosa de salir a mostrar la historieta argentina, Exacto. más allá de hacer Me esos parece muy interesante muñequitos del paseo de la historieta, viste Sí. que los turistas se Sí, sacan eso fotos sí. con Clemente y Mafalda, bueno. Sí, Eso- pero no hay ningún laburo de eso. Daniel en el año Agri 89 había hecho algo, había armado como un paseo, él invirtió en un kiosco, kiosco de diarios y revistas Sí, sí, tradicional y desde ahí hacía como un tour, hacía un tour, no sé si lo sigue haciendo. sí, una movida Uh, turística. Nunca lo hizo la ciudad. Nunca lo hizo la ciudad. El Museo del Humor, está cerrado hace siglos, supuestamente va a volver a abrir, no se sabe cuándo. Eso es gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En el año 89 el Correo Argentino lanzó una línea de estampillas con personajes de historieta. Le fue muy bien, lanzó una segunda al año siguiente, después nunca más. Pero no hay mucha movida. Hay un monumento a Oesterheld en alguna plaza de Buenos Aires. Tuvimos la Bienal, como ahora es cuántico, ¿viste? Ya entraste en el mundo cuántico, Andrés. Entonces, estamos grabando antes de que se haya hecho, pero cuando sale ya sucedió la Bienal. Sucedió. No. Y la organiza la ciudad. Ah, sí, tienes razón. Sí, estás con apoyo del gobierno de la Está bien, a veces te mareas cuando entras al mundo cuántico. Después te volvés claro. a explicar, sí, al ratito. Sí. Esto es con apoyo del gobierno de la ciudad. Pero no sabemos cuál es realmente el apoyo del gobierno de la ciudad, ¿no? No sabemos si el gobierno de la ciudad no sabemos cómo salió todavía. Salió 2 días antes de que lo anunciaran. No sabemos cómo salió, si salió bien, si no fue bueno, claro. si falló todo. Sí, fue una catástrofe. No, yo creo que no va a ser una catástrofe. No, va a ser bueno. Bien. El lugar elegido es hermoso. Sí, claro. En un montón de aspectos. La parte editorial a mí me llama la atención que nunca hayan apoyado tanto. En algún momento tuve el placer de trabajar en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y se discutía un proyecto del Instituto del Libro y estuve en varias reuniones con el Ministerio, etcétera. Y mucho de
del día a día de las editoriales argentinas, todas las que planteaban ahí alguna cuestión, vivían de la compra del Estado. La compra del Estado era un recurso muy importante. Ahora, las compras del Estado en materia de historieta, pocas. Son muy pocas. Muy pocas. Muy pocas. Muy pocas. Estoy pensando en otras instancias en las que el Estado haya apoyado la producción de historieta en Argentina o la difusión de la historieta en Argentina. Algunos premios, pero siempre son magros esos premios a autores, porque vos ves el monto del premio y no te genera ni las regalías de un libro, No. de las tiradas cortas que tenemos. No veo mucho interés. Me acuerdo una vez que se hizo una muestra muy grande en Europa de historieta argentina que el Estado, Sí. a través de Judith Gociol y de la gente del Centro de Historieta, bancó el viaje de un grupo de autores que presentaban esta muestra en algunos países de Europa y no mucho más. Hablamos en el episodio anterior un poco de la importancia de la historieta para la cultura argentina. Y en este sentido es parte del apoyo estatal promover la marca argentina en historieta en el mundo. Es una deuda de todos los gobiernos. Yo siempre pienso en la ucronía, en el what if. El Estado argentino se hubiese interesado por la producción de historietas en los años 40. Claro. Cuando la historieta era infinitamente masiva, infinitamente popular y manejaba un volumen de guita monstruoso. ¿Qué hubiese pasado si en esa época los gobiernos hubiesen dicho, che, acá tenemos un vehículo cultural de la puta madre que se puede usar para penetrar culturalmente a la región, a toda Sudamérica o incluso España, donde se puede potenciar toda esta movida artística para que crezca a niveles que superen o que queden blindados frente a cualquier crisis económica que pueda venir, ¿no? Abastecerlos de papel como se abasteció a los diarios, ¿no? Con papel prensa, abastecerlos de generar un seguro de desempleo para los artistas que cumplen, 90 años y no quieren dibujar más porque ya no le da el pulso. Bueno, proteger de alguna manera toda esta movida gigantesca que se estaba dando y que estaba vendiendo y traccionando cultura, pero a la vez guita y a la vez entretenimiento masivo. Sí. Entonces, ¿por qué en ese momento no se creó el Instituto Nacional de la Historieta, ¿no? Como hay Instituto del Cine o de la Música o de la chota, no importa. Pero además era relevante popularmente. Pero absolutamente relevante. Los dirigentes podrían haber tenido la idea. Se usaban los personajes de historieta para los afiches publicitarios, para venderte cualquier cosa, para venderte una bebida, una gomina, un auto, una marca de ropa, o sea, todo usaba a los personajes, como se sigue usando en Francia y en Japón, ¿no? Que ves a los personajes de historieta promocionando cualquier poronga. Claro. Bueno, entonces, en ese momento, en el momento caliente del cómic argentino, ¿cómo a nadie se le ocurrió, no? ¿Cómo dejaron eso en manos de empresarios que después la chocaron? Porque Columba la chocó, Quinterno la chocó, o sea, los grandes líderes de la industria monstruosa de la historieta argentina en los años 40 y 50 la chocaron. En algún momento envejecieron, dejaron todo en manos de hijos a los que le chupaban huevo, porque eran nene de mamá, que lo único que sabían era gastar la plata de los padres, ¿viste? No tenían una idea ni de industria, ni de cultura, ni de un choto, nada más de parásito que vivía de papi o de mami, gastaban con papicard, y eso era todo lo que sabían hacer. Y entonces todo eso quedó a la buena de Dios, o sea, quedó en manos de gente totalmente incapacitada para ayornar esa industria, para hacerla avanzar al ritmo al que avanzaban esta misma industria en otros países, y bueno, y así te comen crudo. ¿Cómo no la vio en ese momento el propio Estado, digo yo? ¿No? Ni en los 40, ni en los 50. En otras artes sí lo vio. Pero, boludo, si puedes hacer un IAPI, ¿no? Un Instituto Argentino de Promoción de la Industria, reteniéndole guita al que exporta trigo y qué sé yo, ¿por qué no puede ser un IAPC, un Instituto Argentino de Promoción de la Cultura, ¿no? Y hacer de las industrias culturales algo mucho más pujante de lo que ya eran? El cine argentino en los años 50 se comía a los chicos crudos. Hoy contás con cuentagotas cuántas películas argentinas se estrenan. Bueno, evidentemente no la vieron. Una pregunta sobre el tema que es un poquito más para acá y para cerrar esta opinión memética. ¿Pensás que se desaprovechó la gestión de Sasturain en
en la Biblioteca Nacional en cuanto al avance de la historieta sobre el resto? No, ni en pedo. Fue ejemplar la gestión de Sasturén. Para con la historieta, digo, Por no para supuesto. toda la biblioteca. Solo por el hecho de que inventara esa colección de tinta de kiosco, era papel de kiosco, Ujú. donde la Biblioteca Nacional saliera a rescatar obras de historieta que nadie republicaba y generar buenas ediciones que a un precio accesible pudieran salir a la venta dentro de la órbita de la Biblioteca Nacional, no en las comiquerías ni en las librerías. Ya solo eso es un montón, boludo, es un montón. Ya solo que estén esos 2 libros de Don Pascual es un montón. Ok. Nadie más lo había hecho y Sasturén lo hizo. Y tenía planes para hacer un montón de rescates más de ese tipo si hubiese continuado su gestión. Y el impulso al centro de historieta y las muestras y las charlas y la presencia de él metiendo rosca y manija. No, ni hablar. Para mí fue excelente. No vamos a volver a tener nada parecido. Ok. Como tampoco vamos a volver a tener nada parecido a Comicópolis, ¿no? Obviamente. No, eso seguro que no. Olvídate. Eso fue el famoso no fue magia, pero para los que estábamos ahí adentro fue casi magia. Ujú. Fue casi magia. Porque no solo que pudimos laburar en algo que nos apasionaba, cobrando un salario más que digno y con un montón de recursos que de otra manera no íbamos a tener. Además de eso, lo que aprendimos de cómo se labura en gestión cultural a gran escala, viendo trabajar a la gente que trabajaba en esa época en Tecnópolis, que eran gente de una capacitación ejemplar, y generosos a la hora de enseñarte. Claro. No, pues también podrían haber sido canutos y vos nada más pasame la lista de los autores franceses que querés que traigamos y yo hago el resto. No, los tipos te enseñaban. Ujú. No, genial. Privado no se puede hacer eso. Privado se puede, pero es una inversión muy grande que nadie te garantiza que la vas a recuperar. Comicópolis se hizo un solo año con gestión privada, el 2017, y la guita... Estuvo bueno ese Sí, estuvo muy bueno, pero fue un riesgo enorme que costó recuperar la guita. O sea, se cortaron clavos con el orto hasta 10 minutos antes de que empezó el evento para ver si se iba a recuperar o no la guita. Ujú. Finalmente se recuperó y se ganó un poco, pero el riesgo era mucho, entonces era muy difícil que se reprodujera por el volumen de la inversión. Claro. Y sin apoyo del Estado, ¿no? Porque No, si vos claro, decís, eso. pará, ahora que Comicópolis demostró que se puede hacer de manera privada, hagamos un segundo mixto, tipo Crack Bam Boom, con guita privada y guita del Estado, pero no, tampoco nos dieron bola ahí, ¿entendés? Tampoco nos dieron bola, la gestión de Macri, obviamente, tampoco nos dio bola cuando demostramos que el evento se podía sustentar a sí mismo desde la inversión privada. Ahí tampoco vino el Estado a decir, bueno, dale, yo te ayudo, ¿entendés? Volvemos a los superhéroes y esa que te había dejado pendiente, que es lo mejor del cómic de superhéroes pasó en los 80. Está buena, es un lindo tema para discutir. Desde mi óptica personal, claramente sí. O sea, Ujú. vos pensás que yo empecé el año 80 con 11 años y terminé el 89 con 21. Ujú. Son esos 10 años en los que los superhéroes Clave. te destruyen la mente, ¿no? Y te recontraceban con el tema de los universos y las continuidades. Y casualmente son 10 años en los que el cómic de superhéroes maduró un montón. Tuvo un salto de Al calidad. principio, en los 80, en el 80, digamos, en los 70, los cómics de superhéroes estaban apuntados a chicos de 11 años y en el 89 los cómics de superhéroes estaban apuntados a público universitario. Sí. Entonces, el cómic de superhéroes me acompañó a mí en todo ese proceso de maduración de borreguito de 11 a casi señor de 21. Y es obvio que yo me dejé cautivar por eso, ¿no? O sea, conecté perfectamente con lo que la industria yankee estaba tratando de hacer con sus lectores, que es acompañarlos en un proceso de maduración, ofreciéndoles un contenido más adulto, más arriesgado, más amplio, con una mirada más autoral en algunos casos, ¿no? Y con una ambición mucho mayor que el entretenimiento de 15 minutos de los nenes, ¿viste? De hacer algo para que se entretenga el pibe 15 minutos. Había una construcción más ambiciosa. Entonces yo encontré mucho de lo que en los 70 no encontraba y mucho de lo que después no encontré en los 90, porque en los 90 volvieron a apuntar a los chicos de 12 años, Ujú. ¿no? De nuevo, a partir del éxito de Image, dijeron, no, acá la aposta no es vendérsela al boludo de 25, vendérsela al boludo de 12. Sí. Y hubo como todo un viraje de la industria hacia un público más infanto-juvenil. Un ratito. Un ratito. Después Un hubo ratito. cosas La para... segunda mitad de los 90. Segunda mitad de los 90 yo la reivindico, hubo cosas muy buenas.
pero ninguna me impactó tanto como las de los 80, porque los 80 realmente yo no me la veía venir, ¿entendés? Yo entré a los 80 pensando que toda mi vida iba a leer Flash de Cary Bates, ¿viste? Que toda mi vida iba a leer Superman de Elliot S. Maggin y Batman de David B. Reed. Bueno, me cantaron quiero retruco, quiero vale 4, quiero la reconcha de tu madre, ¿entendés? Realmente hubo un sacudón estético y temático muy fuerte y yo estuve ahí. Yo estuve ahí surfeando esa ola con un montón de otros comiqueros que no nos la veíamos venir. En los 90 ya te veías En venir. los 80, ¿qué fue lo primero que descubrí que hizo un salto? Teen Titans de Mark Forsman y George Pérez. Bien. Digo, esto no es una pelotudez. Esto no es una pelotudez. Esto es un poco más jugado. Yo había leído los Teen Titans de los 70, de Bob Rozak y después X-Men de John Byrne y Chris Claremont. Ahí dije, pero esto es otra cosa, boludo. Acá hay otra profundidad. Acá no es un clon berreta de Stan Lee esto es un poquito más allá que Stan Lee. Esos números de transición entre sagas donde los personajes hablaban boludeces y no había villano, digo, esto es maravilloso. Acá hay había otra escritura. Claro, los personajes tienen otro relieve, no son un cacho de papel dibujado. Acá los trata como si fueran reales, ¿entendés? Estamos hablando de los primeros 80. Claro, 81 te estoy hablando. Viste que algunos caen, hablábamos antes, en el capítulo anterior, de Crisis. Sí, no, pero antes de Crisis ya había cosas muy zarpadas. Fantastic Four de John Byrne, boludo. Fantastic Four de John Byrne empieza en el 81 y termina en el 86. Y te sacude todo. Si vos habías leído el Fantastic Four de los 70, que es mediocrón, que es refritemos a Stan Lee hasta que se caiga a pedazos, esto es otra cosa, boludo. Tiene una impronta de mucha acción tipo Kirby, pero también tiene un nivel de desarrollo de los personajes y de tomarse, no sé si en serio es la palabra, pero de comprometerse con estos personajes y darles más vuelo a toda su mitología, que vos no veías en los 70, ¿entendés? Y de pronto sí lo veías en los 80. Yo creo que el año 82, una de mis tías, que era profesora de inglés, compraba siempre en la librería Rodríguez, que vendía muchos textos en inglés. Y a veces traían cómics. Y nos trajo unos cómics de Fantastic Four de Byrne. Y primero el dibujo no nos gustaba, porque nos parecía muy sencillo, muy básico, Claro, muy despojado. Fondo, claro. Nosotros éramos más, ¿viste?, de la línea Neil Adams, Dick Dillon y Frank McLaughlin. Bueno, O sea que el primer impacto con Byrne fue, no me gustó. el dibujo. El dibujo Sí, me parecía eso, como muy sintético. Y como que le faltaba... Para mí es el dibujo paradigmático de superhéroes. Claro, como que le faltaba volumen al dibujo, ¿entendés? Como que era un poco chato, como Sí. estaba con Kirby. Kirby de chico no me gustaba, Kirby me empezó a gustar a los 16. Me parecía como muy plano, ¿entendés? El dibujo de Byrne, como que le faltaba volumen. Sí. Pero la historia me pareció genial. Las historias, las 2 o 3 revistas que teníamos nos parecían geniales, las leímos 1000 veces. Al mismo tiempo teníamos una Fantastic Four justo anterior, de la época de Doug Moench con Bill Sienkiewicz, y el dibujo nos parecía maravilloso, porque era Sienkiewicz imitando a Neil Adams, y el guión nos parecía medio una verga, ¿entendés? Y cotejándolo decíamos, che, mirá cómo cambió Fantastic Four del número 220 al número 240, ¿entendés? En 20 números se redibujó todo, se rediseñó todo. O sea que ya bastante antes de Crisis había historietas muy... Daredevil de Miller. Daredevil de Miller. Moon Knight de Moench y Sienkiewicz. Cuando ellos se van de Fantastic Four, se van a Moon Knight y la rompen toda en Moon Knight. Y es Batman bien hecho, Moon Knight, ¿entendés? El propio Batman de Jim Collan y Don Newton, eso está muy bien. Comparado con el Batman de los 70, es bastante mejor, ¿no? Hay varias cosas que están muy bien y que son anteriores a Crisis, tanto en Marvel como en DC, más en Marvel, porque yo siempre digo que Marvel del 80 al 85 prácticamente no tiene títulos malos. Es como la segunda gran época de Marvel, ¿no? La primera es del 63 al 68, donde Marvel no tiene un puto título malo. Hasta Iron Man se puede leer, mira lo que te digo. Del 80 al 85, en esa época en la que Shooter estaba tocado por la varita mágica, Marvel prácticamente no tiene títulos malos. Y después, del 2000 al 2005, me parece que fue la última etapa imperial de Marvel, para usar un término de Gus Casals, ¿no? Que del 2000 al 2005 Marvel prácticamente no tenía títulos malos. Entonces, ese 80 al 85... Y la Marvel de Alonso me gusta. A mí la Marvel de Alonso me gusta, pero es 2000 al 2005. No, es más adelante. ¿Es posterior? Sí, es como... No, 2000 al 2005 es Bill Gemas. Sí, Claro, es 2010. Quesada Gemas, Sí. claro. Sí, yo creo el último momento en que todos los títulos para mí estaban de elegibles para arriba fue ese, 2000 a 2005. Después ya un poco menos. Hubo títulos que se pusieron buenos mucho después. Claro, puede ser. Y títulos que empezaron a decaer después del 2005. Pero
entre el 80 y el 85 hay unas cosas maravillosas. Unas cosas. Y después Obviamente, Crisis y todo lo Chris que... Claremont como ícono, con John Byrne, con Walt Simonson, con Frank Miller, al que vos nombraste hace un ratito, y con Wolfman y Pérez en DC, ¿no? Haciendo un título que venía lastrado por la boñiga más absoluta y de pronto pega un salto de calidad increíble. Y todos los títulos de DC pasan a ser un intento de ser el nuevo Teen Titans, ¿no? Sí. La Legion of Superheroes de Paul Levitz y Giffen. ¿Qué es eso? Tratemos de hacer lo que hicieron Wolfman y Pérez con los Titans, pero con la Legión. Ah. Bueno, todo ahí hay una bocha de material precrisis más que digno, que elevó mucho la vara respecto de lo que venías viendo en la segunda mitad de los 70, que fue bastante lacrimógena. Y después, bueno, Crisis y todos esos títulos. ¿Qué me pasa a mí? A veces cuando ves épocas tan dominantes, te olvidas de los títulos no tan interesantes. Por ejemplo, en la Marvel de Shooter, todos los títulos de juguete quedan un poquito algunos más flojos. El de Star Wars, que era motor de ventas, después de los primeros números va aflojando bastante, se va por las ramas, no tiene nada que ver. Como que sostenían los peores títulos a los mejores. En la DC post-crisis, ¿qué me pasa? Hay como una línea que, al que le gusta, perdón, pero Checkmate, Vigilante, había como una militarización o algo un poco más policial, una idea más de fuerzas, de la fuerza del Estado puesta. Vigilante es un clon de Punisher, ¿no? No es mucho más que eso. Sí, Y Checkmate, que es la continuación de Vigilante, porque empieza a salir en el mismo momento en que termina Vigilante y con los mismos artistas, es una historieta que al principio quiere ser de espionaje, sí. entre espionaje y G.I. Joe, digamos, Sí, G.I. Joe. para meterla un poco en el contexto de lo que era Suicide Squad, ¿no? Suicide Que era Squad más o menos lo mismo. también. Era una fuerza paramilitar que se basaba Que hay- en data que aparecía por el lado del espionaje y que eran todos covert, eran todos encubierto, toda acción paramilitar encubierta. Nos vamos mucho, una línea editorial de superhéroes se guarda mucho en el poder estatal. Para mi gusto, hay una gran parte de la línea de DC que tiene mucho que ver con la fuerza policial. Policial, del Estado, militar, Sí. paramilitar, etc. No me parece que esté mal hecho. Checkmate no me gustó, no es una serie que me llamara mucho la atención, pero Checkmate ya es del 88. O sea, es Sí, una segunda claro, es una segunda oleada. oleada. La época mágica de DC post-crisis es 86-87. Bien. 88 ya no es exactamente lo mismo. En 88 ya te comiste Millennium, ¿entendés? Que es un palo en el orto, el grosor de una palmera. Lo que tiene es esa línea DC en la segunda, en el final de los En esa 80, segunda instancia, sí. y después tiene Animal Man, Doctor Fate, Sí. de DeMatteis. 89. Es una Gloria. locura. 88. O sea, tenés la doble mirada. Sí. Entonces, Son cómics mucho más autorales, esos que estamos nombrando, ¿no? muchísimo más. Doctor Fate y Animal Man son cómics de autor. A lo que voy es que por ahí uno enamorado de la década, cuando estás enamorado, viste, los defectos no los ves y después No, yo los veo. Yo te digo que al lado de Suicide Squad, Checkmate es una garcha. Incluso es inferior a Vigilante, teniendo los mismos autores. Con Gus Casals el otro día comentamos que en un título que fue quiebre, en esto de que DC venía metiendo goles 3-4 por partido, fue Power of the Atom, que te la vendieron como, bueno, ya renovamos a Wonder Woman, ya renovamos a Superman, ya renovamos y ahora viene Atom. Y leías Power of the Atom y decías, pará, boludo, yo esperaba mucho más. Encima Roger Stern, que era un guionista que se había ido de Marvel en un momento de gloria, dejando una época espectacular de Spider-Man, una época espectacular de Avengers, una época espectacular de Doctor Strange. Venía DC con todos los laureles y después terminó haciendo Power of the Atom, boludo, dejate joder. Bueno, ahí fue como también 88. Un momento de desilusión, de que esto no van a ser todos goleadas 4-0, ¿entendés? los 80 marca la entrada de los ingleses. Sí, claro. En los 80 hay un montón de procesos que se dan al mismo tiempo. El viraje brutal hacia el mercado de venta directa con todo lo que eso implica. La captación de DC de los autores que no querían laburar más para First y Eclipse, porque First y Eclipse les pagaban mal y poco por culpa de Secret Wars 2, porque Secret Wars 2 concentra el gasto de las comiquerías en una sola línea, que es la de Marvel, porque de pronto Marvel te mete crossovers de Secret Wars 2 en todos los títulos. Entonces dejan de vender las editoriales de segunda línea porque las comiquerías necesitan comprar más Marvel. Les dejan de pagar en fecha a los autores se van a DC. Bueno, todo
está como entrelazado la llegada de los británicos, la llegada de un cómic independiente que empieza a vender bien, porque en la segunda mitad de los 80, la Van Rockets vendía al nivel de cualquier título de DC, ¿entendés? El hecho de que en DC por fin había un capo que no se bancaba a salir segundo, que era Dick Giordano, al que realmente le molestaba ser hijo de Marvel en el ranking de ventas. Viste, que Marvel todos los domingos te cantara Hijos Nuestros. Bueno, un tipo al que realmente le molestaba salir segundo. Antes no había eso, ¿entendés? Entonces, bueno, hay un montón de cosas que se van entrelazando en los 80 para llegar a esa segunda mitad de los 80 donde pasa todo junto. De pronto, la segunda mitad de los 80 empieza el interés mediático por los superhéroes de nuevo, porque se empieza a hablar de la peli de Batman, esto que lo otro, y empiezan a aparecer en la tele mini Frederick Werthams, ¿entendés? Que empiezan a hablar las historias y decir, che, pero acá se cagan a trompadas, acá se matan, acá Batman le rompe la espalda a un tipo, acá, viste, Superman invade otro país, agarra un dictador del ojete y lo tira al río, ¿qué es esto? Bueno, imagínate cuando salió, no sé, Sandman, ¿viste? The Crow, cómics de un nivel de oscuridad, mala leche, muerte, que vos decís, pero, o Hellblazer, ¿viste? Un tipo que, los demonios, está loco. Bueno, ahí ya empezó el Suggested for Mature Readers, ¿no? El tema de que algunos autores estaban a favor y otros en contra, de que se delimitara un poco la edad de la gente que podía acceder al producto. Bueno, todo eso pasa todo al mismo tiempo, en un margen de años muy chico. Muy chico. Los nuevos formatos, la miniserie, el prestige, la graphic novel, el trade paperback, claro. La tapa alternativa. Bueno, 6 millones de cosas que empiezan a pasar todas juntas al mismo tiempo. El boom del blanco y negro, las tortugas ninja, Juan Carlos Nadie y su amigo de la infancia haciendo una historieta con 3 pesos que rompe todo, que se convierte en el boom más importante de los años 80. ¿Cuáles son los personajes icónicos que inventó DC en los 80? Ninguno. Ninguno tiene la chapa de las tortugas ninja. Ninguno. Por eso, a ver, lo que digo, lo que dice la opinión memética es la mejor. Mejor no, pero pasaron un montón de cosas. Para mí fue lo que a mí más me impactó, ¿no? A mí como consumidor del medio y estudioso del medio, nunca vi que en tan pocos años se dieran tantas movidas grosas y dignas de ser estudiadas y analizadas como la de lo que pasó en el cómic yankee de los 80. Y cuando te digo cómic yankee incluyo también cosas que no son tan superheroicas, pero que tienen que ver porque la impronta del mercado yankee siempre estuvo marcada por Marvel y DC, digamos, ¿no? Así que yo estoy bastante de acuerdo con eso. ¿No? He disfrutado cómics de superhéroes en las décadas posteriores, obviamente. Hoy ya no tanto, pues lo encuentro bastante repetitivo. Pero sí, a nivel de cómo me impactó a mí, no volví a sentir eso después de los 80. Bien. Mi década fueron los 90. Entiendo que hay cosas que quedaron en superficie o adelante de todo muy flojas. Pero también hay un montón de material que no estaba tan hypeado en ese momento, que es buenísimo. Sí. Bueno, nosotros en Comicando hace más de 10 años que tenemos una sección que se llama Que vuelvan los 90, donde reivindicamos historietas de los 90 que pasaron bajo el radar y ya van, no sé, más de 150 entregas de esa columna, de esa sección. Así que evidentemente hay historietas de los 90 que están buenísimas. Todo Vértigo sucede en los 90 prácticamente. Claro, toda la etapa inicial de Vértigo sucede en los 90, pero nutrida de Swamp Thing de Alan Moore. Vos le sacás el Swamp Thing de Alan Moore y Vértigo no existe. Bueno, sí. O sea, está bien, en esa forma podemos ir hacia el fin de los tiempos. Claro. Y a Alan Moore le sacás el Swamp Thing de Bernie Wrightson y Len Wayne y tampoco existe. Sí, por eso empezamos a andar así. Pero Vértigo es nieto de Alan Moore y del Swamp Thing de Moore, que es de los 80, es hiper ochentoso. Es increíble. Y además, uno que es un cebado de mierda, lee las revistas sobre historieta de los 80 para ver cómo le pegaba a los críticos de esa época que apareciera Alan Moore haciendo lo que hacía en Swamp Thing. Y es increíble. Los tipos se encuentran con, viste, como que vos estabas jugando al truco y de pronto, además de espada, copa, basto y oro, aparecía riñón, ¿entendés? Le sumaste un palo a la baraja, era un quilombo bárbaro. Analíticamente era un quilombo bárbaro Something de Moore. No sabían
qué era. ¿Entendés? Porque esto no es terror, esto tiene otra sofisticación. Y esto transcurre en el mismo universo que los superhéroes, pero tiene otros códigos totalmente distintos. Y de pronto puede aparecer un villano, o puede aparecer Demon, o Spectro, o no sé qué mierda, pero está tocado totalmente desde otra óptica. Entonces lo descolocaba, ¿entendés? A los tipos que jugaban con oro, copa, espada, basto, de pronto le metiste, no sé, otra cosa. Los descoloca, es buenísimo, es muy, muy divertido leer las críticas que se hacían en esa época al Swamp Thing de Moore. Entonces, no sabemos si es la mejor, pero al menos la que más le ceba a Andrés. Para mí sin lugar a dudas. nunca vi algo tan impactante en tan pocos años como la reconversión del cómic de superhéroes que viví en los 80. Para cerrar este Sí. segundo episodio, volvemos a Argentina. La industria nacional quebró por culpa del manga y los superhéroes. No, eso no es opinión memética, es opinión Sí. absurda. Le sumo la televisión, porque las tres cosas lo he No, escuchado no. en gente de la industria, ¿eh? No, hay gente que no entendió. No, absolutamente no. ¿Por qué quebró? Vos dije, hablaste de la papicar hace un rato. Obviamente. El efecto tequila en Columba fue devastador porque había habido una... Tequila, es una pelotudez. Para cuando vino el efecto tequila, Columba ya era el Titanic, boludo, ya se estaba hundiendo hacía años. No. La historieta argentina quiebra por el deterioro del poder adquisitivo de la mayoría de la población, que lo empezás a ver desde el año 75, digamos, del Rodrigazo en adelante. Es una constante que se profundiza durante el gobierno de Alfonsín y que llega a una crisis absoluta en el 89, cuando está ese cambio de Alfonsín a Menem, incluso todo el primer año de Menem hasta que se estabiliza con el 1-1. El deterioro del poder adquisitivo de la gente es bestial, y eso obviamente repercute en la venta. Y a eso le tenés que sumar la evolución de miopía a ceguera de los empresarios que conducían la historieta en Argentina. De miopía a ceguera. O sea, me doy el lujo de ningunear lo que pasa en Francia con la Metal Hurlant, o lo que pasa en España con todo el boom de la historieta para adultos, o lo que pasa en Estados Unidos con esta modificación en el esquema del mercado de los superhéroes y la aparición del cómic alternativo fuerte, ¿no? Me doy el lujo de desconocer lo que pasa acá al lado en Brasil con la editorial Abril, con la turma de Mónica, con la puta madre que lo parió. Me doy el lujo, o sea, pasamos de miopía a ceguera. No solo me doy el lujo de no conocer, no me doy cuenta ni de lo que pasa ante mis propias narices. No me doy cuenta ni de lo que pasa con mis propias revistas. No me doy cuenta que estoy perdiendo mercado, que me está apareciendo competencia, que la gente ya no me escribe cartas, que los autores ya prefieren laburar para editoriales de la B de Europa antes que traerme un laburo a mí, que me estoy quedando atrás con el tema de los derechos, no puedo ser el pelotudo que retiene los originales y los derechos haciéndome el vivo y ahuyentando así a un montón de autores que ya no quieren laburar para mí. O sea, ya pasó de miopía a ceguera. Y ya para los últimos años de los 80 y principios de los 90, antes de que la historieta argentina terminara de colapsar, ya era obvio que esto iba a pasar. Pero era obvio, Marian. Los que laburábamos antes, yo empecé por suerte en el año 87 a laburar profesionalmente en el mundo de la historieta y a conocer a los autores, a los editores y a los pocos divulgadores que había en ese entonces. En el 88, 89... antes de que pegara con toda la hiperinflación, ya era obvio que se estaban yendo a la B. Ya era obvio que ni Columba, ni Record, ni Quinterno, ni, no sé, cualquier otra, La Urraca, ninguna editorial de las que en ese momento tenían peso en el mundo editorial, iban a subsistir, porque estaban haciendo todo para irse a la B. Claro. Estaban haciendo todo, parecía a propósito. Bueno, yo pensaba en los casos a medida que me ibas contando el fenómeno, y me parece que Record tenía como un negocio que no era necesariamente vender revistas en Argentina y por eso es que lo iba a hundir. Sí. Lo que hacía era juntar material para después venderlo en Italia. Aún hoy esa clase de material sigue... Con los criterios italianos de qué está bueno publicar, claro, que no, ¿eh? Sí. Entonces, estaba mirando otra cosa el editor de Record. En el caso de La Urraca,
¿era tan pujante comercialmente? O sea, ¿podemos ponerla en ese podio? No al Porque nivel de Columba, obviamente. culturalmente era muy importante. Claro. No al nivel de Columba, pero era el refugio para los autores que no querían ir a entregar el orto y a una editorial que se quedaba con tus originales y con tus derechos, ¿no? ¿Por qué funcionaba la Urraca? Porque vos le vendías a Casioli el material para una publicación y después te lo llevabas a Tutein, a Norma, a El Víbora, a Garompa, no importa, era tuyo el material. Entonces era seductor, porque quizás no pagaba tanto, pero te habilitaba un montón de otras ventas en otros mercados, cosa que Record y Columba no hacían. Entonces, bueno, tenía su peso, más allá de la cierta chapa de prestigio cultural que podía tener las publicaciones de la Urraca, un beneficio económico claro, que era retener las propiedades sobre tu material. Porque el Urraca sí miraba Mental Nublance. La Urraca miraba mucho más que los demás, claro. El problema de la Urraca quizás tenía que ver un poco más con la personalidad de Andrés Casioli, que era un tipo muy áspero en el trato, ¿entendés? Muy diva. El tipo quería ser él el protagonista de las revistas. Y yo no me voy a cansar de decir que Andrés Casioli muta de fierro a cazador. claro. Él pide cazador. Es una mirada de editor muy zarpada. Sí. En un momento lo convencen de que lo mejor que puede ser con la historieta argentina es un clon de Lobo. Bueno, lo convencen de alguna manera. Y la por ahí, pega. porque estaba el hijo, no sé. Pero lo convencen y le va bien. Y es un cambio radical. cambio radical, que hacía. cambio radical, sí. Como que de una lectura de los tiempos impresionante en ese sentido. Total, ¿no? en el año 92, ¿no? Cuando la Argentina se hace neoliberal, claramente. Sí, no sé si fue porque lo sedujo el dibujo tipo Simon Beasley, no sé por qué, o porque el hijo estaba involucrado en el proyecto y le metió muchas fichas, Claro. no sé. Pero en un momento, sí, justo en el momento en el que cierra Fierro, le empiezan a apostar a Cazador. Entonces, en definitiva, iba tachando, son Quinterno y Columba, y sobre todo Columba, el que termina de mandar a la B la Sí, industria. no, y todas las demás también, Masone, el otro, ¿cómo se llama? Guillermo Guerrero con la Lupin, toda gente que no se supo renovar, que no supo ver más allá de sus narices, que no supo apostar a otros formatos, otros circuitos. Bueno, el propio Perfil no supo apostar a otro formato. Tenías un éxito con los comic books, bueno, probá con un trade paperback para librería, probá con otra cosa. Bueno, no, era eso. Lo que nosotros teníamos en el testimonio respecto de Perfil, que no era un gran negocio. Era un buen negocio, sin duda era un buen negocio. No era un negocio fantabulosamente genial, no era la revista Caras, que ya había ganado guita antes de entrar en imprenta, se podía regalar la Caras, porque la facturación de publicidad era el doble que lo que salía a producirla. No se regalaba porque era una falta de respeto al kiosquero, digamos, ¿no? Sacar una revista de la que el kiosquero no ganaba un pesito. No era un éxito como Caras, pero era un éxito. Para lo que ellos pensaban hacer originalmente, que era competir contra Villiquen y Antiojito, era un éxito. Ok, Tangir dijo que era una cosa menor para la editorial. Sí, para la editorial de Caras y Playboy y Noticias era menor. Pero si vos ves la movida que generaba, era muy buenos números. Bien. Que no se sostuvieron en el tiempo todo lo que hubiese sido deseable por los errores que cometieron, que son infinitos. Ah, ok. Entonces, Columba, ¿cómo ves que cae en este sentido? Porque la realidad es que la opinión memética está originada en la gente de Columba. Estaba totalmente blindada del manga, de los superhéroes y de la puta que los parió. Podían caer meteoritos de lava radiactiva con semen de Darkseid y Columba le chupaba un huevo. Columba estaba blindada. Columba se pegó todos los tiros en el pie que te pueden entrar en un pie. ¿Entendés? Ese fue el problema. El problema de Columba fue su conducción, los errores en su conducción. Errores 100% empresariales. Obviamente de criterio artístico también, pero sobre todo empresariales. Columba se mandó todo el manual de las cagadas uno tras del otro. Y fue cambiando de conducción y cada vez peor. Claro. Cada vez que decían, no, este chabón se está mandando muchas cagadas, poné a este, era peor. Cuando llegó Laura, no me acuerdo el apellido, Laura Méndez era. Cuando ponen a Laura Méndez, ya fue tipo manotazo ahogado. ¿Qué hacemos? Bueno, terminan publicando las historietas que ya había publicado Trillo en Puertitas, historietas que ya habían salido en Scorpio. Ya no sabían qué hacer.
Era la desesperación total. Sí, artísticamente había perdido toda personalidad. La brújula, perdió totalmente la brújula. Y, por supuesto, generado un producto que el público tradicional de Columba no estaba dispuesto a aceptar. Entonces no captabas público nuevo y perdías el público de siempre. Bueno, peor que eso no se puede. No, Columba fue desastroso lo que hicieron, desastroso. El primer golpe fuerte de Columba es en el 89, que es la primera vez que Columba tiene una cesación de pagos por la hiperinflación. La primera vez que Columba deja de pagarle a los autores. Columba, que siempre se había caracterizado por pagar muy bien y buenos precios y muy respetuoso de las fechas. En el 89 hay meses enteros en los que los autores no cobran. Bueno, ahí se termina un montón de cosas, ¿eh? Hay un montón de autores que dicen, no laburo más para Columba, se van a cagar. Se van a cagar. Entre ellos Robin Hood, ¿eh? O sea, Cacho Mandrafina, o sea, íconos de Columba que dicen, no, ya está. Se acabó. Ya está. Ahora laburo para Italia, para quien sea, pero acá ya se acabó. Bueno, esa es lo que había en el menú de este segundo episodio. Así que veremos qué nos trae, qué propuestas tenemos para Igual, perdón, el tercero. te agrego si se puede, ¿hay tiempo? Sí, unos minutitos. Te agrego un dato más. La historieta argentina no es Columba, ¿eh? Ni es Columba y Récord, ni es Columba, Récord y La Urraca. O sea, la historieta argentina es mucho más que eso. Y cuando decimos que la historieta argentina se fue a la B, o no sé cómo estaba. La industria nacional quebró. La industria nacional, la industria eran todos, ¿eh? No eran 2 editores ni 3. No eran los 3 líderes o los 3 más visibles. Eran un montón. Y todos se mandaron un montón de cagadas, ¿entendés? Todos se mandaron un montón de cagadas. Nadie merecía salvarse de la hecatombe. Nadie hizo los méritos para decir, bueno, se fueron a la mierda todos menos yo. ¿Entendés? Claro. Incluso proyectos más chicos y autogestivos como era Puertitas, que lo nombramos un rato, todos se mandaron las cagadas suficientes como para irse al descenso. Todos reaccionaron mal y tarde. ¿Entendés? Todos reaccionaron mal y tarde. Doello, que en 91 salió a comerse los chicos crudos con cóctel, se la metió en el orto. En el 93 Doello ya estaba sacando álbumes de historieta que nadie sacaba. ¿Cómo le fue? Mal. Subsistió muy decorosamente la crisis del 2001 y pudo seguir editando más allá de la crisis del 2001 y 2002 porque tenía una espalda enorme, ¿no? Porque había hecho algunas cosas bien y porque invertía guita de su otro laburo, que no vivía de eso, de ello, ¿entendés? Pero todos se mandaron cagadas, a todos les costó entender los 90, a todos les costó entender que no eran los superhéroes y el manga, era una reconversión del país, de todo lo que es industria nacional. Cuando vos decís la industria nacional, en la industria nacional no solo de la historieta, de todo. Echarle la culpa del manga es una pelotudez atómica. El manga amplió el público enormemente. El manga hizo que consumieran historietas un montón de pibes y pibas que de otra manera nunca iban a consumir historietas porque ni Columba, ni Récord, ni Doello, ni La Urraca, que nada apuntaban a ese público. ¿Entendés? Salvo Cazador, ¿no? Obviamente. Sí, que pero la rompió. El manga despertó a un monstruo dormido. Sí, que además en realidad llega a Argentina a finales. En el 99, sí. Claro. Ya estaba muerta la industria nacional. Ya agonizaba, cuando llega el manga. Ya era un lamento. Y los superhéroes... Los superhéroes acá se impusieron en el 91 con la llegada, o 90, 91 con Perfil. Pero no manejaban... Pero ¿cuánto vendías de lo importado? O sea... Exacto. No es comparable el volumen que se vendía de Perfil con lo importado, entonces es una tontería decir que es culpa de los superhéroes cuando las importaciones eran limitadas, pero además Perfil duró un rato. Pero además nadie dejó de comprar Nippur, Scorpio o Fierro para comprar Flushman, ¿entendés? Nadie. No. A lo sumo alguno habrá dicho, bueno, además de la Scorpio me compro la Flushman, pero nadie dijo, che, no compro más la Nippur porque ahora está la Liga de la Justicia. Es más probable el camino inverso. ¿En qué sentido? Entro a la historieta por Flushman. Claro, y después me voy a la Scorpio. Claro, sí. Claro. Como hicimos todos, boludo. Todos alguna vez dijimos, no, Batman es para chicos, vamos a hablar de la Scorpio. Todos lo hicimos alguna vez. Claro. No, obviamente. Entonces es echarle la culpa a los otros. No, es buscar chivos expiatorios ridículos cuando está muy claro que la responsabilidad es de la situación económica a la que llevaron al país distintos gobiernos fallidos y la pésima conducción empresarial de los editores que tenían la manija en aquel entonces. Bueno, ahora sí cerramos el episodio. Muchas gracias, Andrés, por gracias a vos.
Gracias a la por gente estar, que por nos está mirando, compartir, bancando a todos, por horas enteras de dos boludos hablando. seguirlo en los dos canales, porque le ponen play a los dos, me gustan los dos, todo eso yo no suelo decirlo, pero gracias por hacerlo, así que nos vemos en el próximo encuentro de Opiniones Meméticas. Dale, prometemos cambiar de remeras para el próximo encuentro. Un abrazo.